Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre la colaboración que tuvo nuestro Sean junto a la revista Elle para su edición del mes de septiembre, como también hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante esta semana, así que comencemos de una vez con el video. El 10 de agosto, Sean apareció en la portada de la revista Elle para la edición del mes de septiembre. En esta edición, Sean realizó una entrevista para la revista donde nos contó varias situaciones sobre su vida, así que voy a mencionarles algunos datos importantes que salió en esta entrevista. Veamos la primera parte de esta edición que se llama Tengo miedo a volverme aburrido. En esta parte, Sean nos habla sobre su imagen como artista, cómo es el aspecto que tienen que tener para interpretar cada personaje. También nos habló sobre el problema de salud que tuvo cuando estuvo filmando en Hendian. Él mencionó que durante las grabaciones tuvo las amígdalas inflamadas y que a causa de eso le dolía comer. Tras acudir al hospital, el doctor le dijo que los síntomas podían calmarse con medicamentos, pero lo más recomendable era que descanse. Pero esto le causa miedo a Sean, ya que se volvería aburrido si se tomara un tiempo para descansar. También comentó que algunas personas mayores le recomendaron a Sean que hay que vivir y experimentar la vida. Tiene por título El sabor de la vida está en los detalles. En esta parte, Sean nos habló sobre el viaje familiar que tuvo junto a sus padres y que tras este viaje Sean se dio cuenta de algo y menciona lo siguiente: solía pensar que el trabajo lo era todo y que la vida no era tan importante. No era más que tener un lugar donde dormir, luego levantarme, ir a trabajar, terminar de trabajar y descansar. Pero ahora, a medida que mis padres han crecido, no he estado con ellos durante mucho tiempo. Cuando viven juntos sentirán que las vidas de los demás, incluso las de su familia, se distanciará cada vez más. Cuando tengas tiempo, sal y mira más. Lo importante es sentir la vida y el mundo. La tercera parte se llama Manténlo inocente, manténlo complejo. En esta parte nos habla sobre las dudas que tuvo Sean como actor, ya que tras grabar 3 series al inicio de su carrera se preguntaba si realmente estaba actuando bien y que tras estas dudas le hizo perder mucha confianza, pero ahora Sean no quiere mirar el pasado. También recordó que durante las grabaciones de la serie del Mar de los Sueños, Sean aún tenía muchas dudas con respecto a su actuación, ya que el personaje que estaba interpretando era muy diferente a él, y ante esto el director de la serie fue y le dio ánimos. A pesar de que Sean ya lleva más de 8 años en la actuación, él aún sigue sintiendo que es un recién llegado en el mundo de la actuación. Sean mencionó lo siguiente: todavía me siento como un niño, pero en realidad ya no lo soy. Parece que todavía estoy en la escuela secundaria, pero en realidad he crecido. La naturaleza de un niño significa curiosidad, deseo de explorar e imaginación. En varias entrevistas mencionaste de que te gustaría interpretar papeles que puedan transmitir energía. Sean respondió: porque creo que esta es la vida del personaje. El tipo de energía a la que me refiero no es solo una energía positiva generalmente entendida, me refiero a una nutrición que puede ser sutil e hidratante. Creo que cada personaje tiene una historia completa en su interior. Esto es lo que me gusta mucho. Mientras profundices puedes conmover a la gente. Realmente no me gusta llamar al villano villano, ya que parece ser un mal personaje desde el principio, pero en realidad no lo es. Puede que tenga sus propias dificultades. Parece que transmitir energía es solo un término general, pero ¿se trata realmente de comprender a diferentes personas a través del desempeño? Sean respondió: sí, si lo divides en cada personaje, lo que transmite es diferente, pero si quieres hablar de buenos y malos, entonces no creo que sea interesante. ¿Te imaginas a Xiao Zhan en el tiempo y en el espacio paralelo? Sean respondió: realmente me pregunto, por ejemplo, ¿sigue siendo actor? Tal vez, pero ¿sigue filmando ahora? ¿Sigue cantando ahora? ¿O también es diseñador? ¿Trabaja a tiempo parcial o es su propio jefe? Realmente lo haría. En cuanto al futuro, ¿cómo crees que será? Sean respondió: vaya, siento que el mundo puede volver a su naturaleza original en ese momento. Quizás el mundo se convierta en un lugar mejor y la gente volverá a una comunicación muy esencial. Dentro de la revista nos compartieron algunas fotografías de Sean que fueron tomadas para esta nueva edición, como también nos compartieron algunos videos de lo que fue la sesión de fotos que tuvo Sean para la revista. Un dato sobre el vestuario que usó Sean es que en su mayoría usó accesorios de la marca Boucheron, y en cuanto al vestuario la mayoría eran de la marca Gucci.
Tras la publicación de la edición ocurrieron algunos problemas con varias antis, por no decir mototities, que causó que la revista salga a desmentir algunos rumores, lo cual causó que el fandom de las mototities quedaran mal ante los demás por inventar rumores que estuvieron dañando la imagen de Xiang. Si quieren saber un poco de lo que pasó, pueden ir a mi Instagram y entrar en las historias destacadas que tienen estos emoticones para que puedan saber sobre lo que pasó, como también saber otros chismes que sucedieron durante la semana, ya que por ahí se me hace más fácil de contarles sobre lo que sucede. El 7 de agosto nuestro Xiang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Hartex. 我在这里添乱，哦，好好看，哎，有个心形哎，是，它这个就是很奇妙的点就在于，你可以随意勾勒这个形状。哎，大家能看到吗？没关系，一会儿给你们揭晓哈，看看好，战战的创作是什么的。来，谢谢。那我们接着就要用我们的新相应的这个我们的荣立方的厨房纸来把它吸上来哈。好，接下来我们就请战战把用我们的荣立方的厨房纸呢，把这幅水拓作品吸附到这个厨房纸上，看看它的吸水吸油的能力有多强。哇，瞬间已经被吸附上去了。是的。然后接着我会把它给取出来。哇，这个要考验我的技术水平了啊！但是我相信它的柔软韧性完全 OK， 我们可能要配合一下。哇，哇塞，这非常厉害了！哎呀，你怎么那么会画？这个比丝巾那个吸水的程度还要好。稍微擦一下这个边边。这就是一个完美，真的，给它稍微再铺平一点点啊。好，朋友们，掌声鼓励！哇，而且这里有2个爱心哎，心相印嘛。Momentos después, el estudio de Xiang nos compartió algunas fotografías de Xiang que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Hartex. El 22 de agosto, nuestro Xiang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca L'Oreal. 然后1秒化开，看看啊，来咯，画一下，直接就化开了，是的，都被吸收掉了，非常水润，而且不会觉得很黏腻。哎，真的，一抹化水啊，很清爽。所以这个为什么它免洗？那最后就希望大家可以在生活上万事顺顺利利，拥有一头理想的秀发。好，非常感谢战战的祝福，也同样把这个祝福送给你，希望你也能够工作顺利啊！同样也相信所有今天看了我们活动的朋友，都能够万事顺顺无忧，皆得所愿。希望大家都能够在欧莱雅 Pro 的陪伴下，拥有一头健康亮丽的秀发，从每一根发丝开始，爱自己，让自己的每天生活都能够亮丽有光泽。那今天我们的活动到这边呢，也到一段落了，希望我们下次顺顺利利的早早相见，拜拜。Después de que terminara el lanzamiento, el estudio de Xiang nos compartió algunas fotografías de Xiang que fueron tomadas durante el lanzamiento. 一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了。El 5 de agosto se estrenó la segunda parte del documental sobre los pangolines chinos, y tras el éxito de este documental nos enteramos que el perrito rastreador de los pangolines llamado Cáscara de Naranja, que aparece dentro del documental, había fallecido hace 2 meses tras sufrir un accidente de tráfico. Dentro del documental nuestro Yibo le había llevado una mantita como regalo para el perrito, y también se le vio a Yibo compartiendo varios momentos junto a este adorable perrito. Tras esta triste noticia, las redes sociales de China se llenaron de muchas publicaciones mencionando lo bonito que fue haber conocido a este perrito gracias a este documental, y mencionaron que seguirán protegiendo a los pangolines en nombre de este grandioso perrito. Por otro lado, se anunció que este documental tendrá una proyección especial en el país de Reino Unido el 28 de septiembre. El 5 de agosto nuestro Yibo cumplió 27 añitos, y por ser un día muy importante decidí hacer un video especial por su cumpleaños, el cual fue publicado hace una semana por si aún no lo han visto. Dentro del video les compartí todas las actividades que hicieron las fans de Yibo tanto en China como en el extranjero. También recordamos todo lo que pasó durante su cumpleaños número 21 y número 22 de Yibo. Bien, ahora sigamos con las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El 8 de agosto Yibo apareció en la portada de la revista japonesa Asian Pop. Esta vez apareció gracias a su personaje de Chen Shuo, y esta sería la 9ª vez en que Yibo aparece como portada para esta revista.
El 10 de agosto, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin, donde nos compartió un nuevo video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante el desfile de la marca Loewe. Esta publicación se realizó para celebrar el día del Festival de Qixi, más conocido como el Día de San Valentín chino. El 12 de agosto, Yibo estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Pecoin. Hello， 大家好，我是百雀羚品牌代言人王一博。欢迎一博，哇，又见面了，真的很久不见。上一次跟百雀羚见面是2021年，现在4年过去了，又跟老朋友们见面了。4、3、2、1，哇吼！现在我们的宝，来，快！这几个都可以，好，一个，再来，2个，还有一个，哦 ，OK， 可以了，来吧，2份礼物，好，都是送给你的，哇，好幸福，好开心啊！再次用掌声，谢谢3位粉丝，谢谢你们的参与。Después de que terminara el lanzamiento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el lanzamiento de la marca Pecoin. El 14 de agosto, Yibo estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Lindsay. Hello， 大家好，我是林氏品牌家居全球代言人王一博。手上，但是我看你那边其实是没有把手的。对的，其实这边也是有。哎，欣赏吧，对。等等，各种各样，包括你比如说放手机啊，随时跟大家分享。哎，我觉得一博演的这个怎么那么棒？哎，都可以放在这一边，这是一个很好的一个茶几设计，而且轻轻一翻转就可以过来了，很灵动。我觉得你看，这就是一些不同的角度设计，一些小小的物件就可以。还有一个特殊的抱枕。哎呀，你看代言人就是细节满满啊！特殊的抱枕是为什么？因为它是大有文章的，它是个3合1的。对，哎，打开你看，2、1。是的，我们看到我们的这一颗星已经完全点亮。Después de que terminara el lanzamiento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de la marca Lindsay. El 20 de agosto se publicó la canción oficial para los deportes juveniles soleados 2024. La canción se llama Rumboy, interpretada por nuestro Yibo. Tras la publicación de esta canción, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones de esta canción. El 22 de agosto se abrió la cuenta oficial en Weibo del documental de supervivencia de Discovery Channel llamado Explorando Nuevos Horizontes. El estreno de este documental se llevará a cabo el 31 de agosto para los miembros VIP de la plataforma de Tencent. Para la realización de este documental, Yibo tuvo que pasar por varios desafíos en más de 6 destinos que visitó, los cuales tuvo que explorar las montañas, los desiertos, las islas y las selvas tropicales. Durante este viaje, Yibo tuvo que probarse a sí mismo desafiando sus límites físicos y explorando la esencia de la vida. Hasta ahora este documental se encuentra en el top 1 en la lista de próximos estrenos de Tencent.
Durante el cumpleaños de Didi les mencioné varios caramelitos que salieron en ese momento, pero me olvidé de mencionarles sobre un caramelito que salió gracias a la marca Banana Inn. Ellos realizaron una publicación en donde mostraron 2 patinetas que le regalaron a Didi por su cumpleaños, y estas 2 patinetas son de la marca Skate Room y los diseños están inspirados en René Magritte, quien es un pintor francés. Este pintor es muy conocido por realizar obras surrealistas que llevan consigo un lenguaje humorístico. ¿Se acuerdan de esta fotografía que nos compartió nuestro Gege tras haber estado unos días en su ciudad natal Chongqing? Pues bien, la decoración que tomó Gege está inspirada también en el pintor francés René, pero Shang solo compartió la parte de arriba, más no toda la decoración completa. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Pecoin, nuestro Didi tuvo que elegir a una persona del público para realizar algunas dinámicas. Este lanzamiento fue público, así que asistieron muchos fans, y nuestro Didi eligió a una hermana tortuga, pero muchas hermanas comentaron de que le eligió a ella porque estaba vestida de rojo y porque tenía un lunar debajo del labio, así que muchas hermanas comenzaron a fastidiar a Didi diciéndole de que estaba confundiéndose de persona o que tal vez estaba muy enamorado y andaba viendo a Gege en todos lados. Algo que también vimos es que Didi trataba de ayudar a nuestra hermana tortuga ante las preguntas que le hacían. Se podía ver cómo Didi le hacía gestos y señales para indicarle su respuesta. 还有一个我觉得其实这个很简单，这个很简单。原初音 2.0。哦，这个你哇，你差一个词儿。2.0。 请你完整回答你刚才说的3个卖点，还有是中间差一个。你真的很。人参加积雪草。你要他说这个吗？这个词啊，这个词太专业了。人参积雪草对吧？还有什么？还有什么？快！1、2、3型关键胶原。1、2、3型。3型胶原蛋白。关键胶原蛋白。王一博在外场出现几次？6次。外场5次，加上图片就是6次。好，接下来一博你先公。 Mientras nosotras tomábamos esta situación de manera divertida, las mototitíes al parecer se atacaron tras ver que Didi estuvo ayudando a nuestra hermana tortuga y comenzaron a realizar comentarios diciéndole a Didi de que no sea muy amable con las tortugas durante el lanzamiento. Tras el evento de la marca Lindsay, nuestro Didi fue al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Beijing y resulta que apareció con una camiseta de la marca japonesa Montville, y el estampado que tiene la camiseta de Didi es de un águila que sobrevuela una montaña, muy parecido al póster de la película de la leyenda de los héroes del cóndor, pero lo que terminó por llamar nuestra atención fue que la marca solo tiene 3 tiendas en todo el mundo. El primero está situado en Japón, el segundo está situado en Estados Unidos y el otro se encuentra en Europa, exactamente en Suiza. ¿Y qué creen? La camiseta que usó Gege durante su viaje a Suiza también es de la misma marca. ¿Será que Gege aprovechó sus vacaciones para comprar una camiseta más para Didi o Didi le compró uno a Gege tras su viaje a Japón? Son preguntas que no tienen respuesta. Otra cosa que sucedió tras la llegada de Didi al aeropuerto es que Lele estuvo sosteniendo la maleta de Didi, donde se logró ver un llavero de raqueta que tiene los 3 colores representativos del fandom: rojo, verde y amarillo. El 15 de agosto nuestro Didi regresó a Beijing por unos días y el 18 de agosto Gege también fue hacia Beijing por unos días, y lo que causó diversión en el fandom fue que nuestros chicos habían lucido prendas muy similares, hasta sus gorros parecían iguales. Algunas hermanas bromeaban mencionando que compartieron armario o se confundieron de ropa, pero algo que sí terminó llamando mucho nuestra atención fue la camiseta que usó Gege, ya que la camiseta que usó Gege tras su regreso a Beijing tenía estampado la frase de novio. ¿Por qué diría novio? Y justo lo usa cuando está de regreso a Beijing. El 5 de agosto, la coordinadora del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, Ye Liu, realizó una publicación hablando sobre la gran influencia que tienen nuestros chicos dentro de los jóvenes de Hong Kong, y mencionó que durante una reunión que realizó el Consejo Legislativo de Hong Kong, ella mencionó sobre invitar tanto a Yibo como a Shan para que ambos formen parte de algún proyecto en Hong Kong, ya sea para alguna serie o para algún concierto. Esto con la finalidad de atraer una gran cantidad de personas y así promover la economía en Hong Kong,
ya que es bien sabido que tanto Yibo como Shang son de los pocos artistas que tienen un gran número de fans, no solo dentro de China sino también en el extranjero, y que aparte de ser unos grandes artistas también ambos suelen generar la energía positiva, y es algo que Hong Kong busca, y al parecer ya tienen en la mira a nuestros chicos. ¿Será que Hong Kong logre juntar a nuestros chicos para que ambos vuelvan a trabajar juntos después de muchos años? Creo que eso lo sabremos con el paso del tiempo. El 18 de agosto otra vez dos marcas de nuestros chicos se unieron para colaborar juntos, y esta vez es la marca Bot Lejoy y la marca Tisintao. Como saben, Didi es portavoz de la marca Bot Lejoy y Gege es portavoz de la marca Tisintao, y esta vez la colaboración de ambos no generó muchos problemas, tal vez porque las mototities sabían de que la marca Bot Lejoy desde hace mucho tiempo ha mostrado su apoyo a las tortugas, y a pesar de todo trata a las fans de Yibo por igual. El 20 de agosto, el actor Liu Haiquan respondió un comentario que realizó una tortuga en donde ella le preguntó si nuestros chicos han ido a visitar al actor y que si es así, él deberá de ponerse alguna prenda de color, y el actor respondió de manera divertida que no puede porque ya no tiene más ropa que ponerse. Como saben, anteriormente el actor respondía a las preguntas de las tortugas usando algunas prendas que las tortugas le decían para confirmar ciertas dudas, y pues al parecer esta vez no pudo hacerlo, aunque algunas hermanas dicen de que tal vez no lo hizo al ser una pregunta muy comprometedora y no quiso generar problemas entre ya saben quiénes. El 10 de agosto, que fue el día del San Valentín chino, nuestro Didi publicó este video que fue grabado para el evento de la marca Loewe en París. Recordemos que ese mismo día Didi se fue de París y Gege también se fue ese mismo día de París, y ambos llegaron a China con una hora de diferencia. En la entrevista que tuvo Gege, él menciona que se fue a cenar a un restaurante con sus padres y que después se despidió de ellos, pero al día siguiente es el día en que Gege se va todavía de París, así que no sabemos qué hizo por la mañana del día siguiente. Pero bueno, la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca Loewe fue realizado en el teatro Le Grand Rex, y resulta que este lugar se encuentra muy cerca de la calle donde Shang se tomó una selfie en una juguetería, y al parecer este video nos estaría diciendo algo, ya que ha pasado mucho tiempo desde que se llevó a cabo ese evento, y Yibo Oficial decidió publicar este evento para celebrar el Día del Amor. ¿Acaso Gege estuvo junto a Didi mientras él tenía su sesión de fotos? Tras el descubrimiento de este caramelito, muchas hermanas creen que tanto Didi como Gege estuvieron juntos un día antes de que se llevara a cabo el desfile de modas de la marca Loewe en París, y se cree que en varias ocasiones aparece Didi en el video de Gege, así que muchas hermanas comenzaron a revisar el video y se dieron cuenta que aparece una persona muy parecida a Didi, pero al no ser muy nítido no sabemos si realmente sea Didi o no. Como les mencioné más antes, Gege usó algunos accesorios de la marca Boucheron, pero hubo uno en especial que llamó nuestra atención, y es este anillo de la marca. ¿Y por qué llamó nuestra atención? Porque anteriormente Didi había usado ese mismo anillo que usó Gege para la revista, y Didi usó ese anillo durante el programa de Street Dance of China en el 2020. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.